Mi mamá gastó miles de dólares de mi dinero en la boda de mi hermana, pero congelé la cuenta y la arruiné. Estoy pasando por un problema extraño en la vida. En realidad, no es un problema, estoy en un dilema. Mi madre y mi hermana me han estado usando durante años y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortar con ellas, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo cual me parece duro, pero también he terminado de ceder a sus demandas. Tengo 38 años, estoy casada y tengo 2 hijos que viven en Ohio desde hace 6 años, después de mi boda. Soy originaria de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi padre nos dejó, acusando a mi madre de infidelidad. Hasta la fecha, se discute si fue solo una acusación o si era verdad, porque mi madre nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana, 5, cuando mis padres se separaron. Dicen que mi padre sospechaba que mi hermana no era su hija, lo que llevó al divorcio. Como pensión alimenticia, dejó que mi madre se quedara con la casa en la que vivíamos y se mudó. Mi padre pagó mi educación, pero no la de mi hermana. No le dio dinero de manutención a ella, y no sé por qué mamá nunca lo impugnó. Supongo que esa es la razón por la que todos creyeron en la acusación de papá de que mi hermana no era su hija. Papá no estuvo en contacto con nosotros durante la mayor parte de mi infancia. De vez en cuando, aparecía en mi escuela para pagar la cuota escolar y me traía algunos regalos, pero cuando fui a la escuela secundaria, me comuniqué con él y, desde entonces, siempre ha sido parte de mi vida. Incluso asistió a mi boda a pesar de la mucha resistencia de mi madre. A lo largo de los años, me vinculé mejor con mi padre que con mi madre. Incluso visitó Ohio 2 veces después de que me establecí aquí, pero esto no duró mucho. Le diagnosticaron una enfermedad terminal y lo perdimos el año pasado. A mamá no le gustó mi cercanía con mi padre y se volvió fría conmigo. Para agregar a su furia, papá me nombró su heredera. Se casó muchos años después de su divorcio con mamá, pero no tuvo hijos en su segundo matrimonio. Solía decir que solo tenía una hija y esa era yo. No hace falta decir que a mamá y a mi hermana no les agradaba que papá me amara y que yo heredara su fondo fiduciario de $400,000. No se trataba solo de esta herencia. Durante la infancia, papá solía pagar mi educación, así que terminé estudiando en una mejor escuela, fui a una mejor universidad que mi hermana y, en general, llevé una mejor vida debido al dinero de la manutención de los hijos. Verás, tenía 10 años cuando se divorciaron y, para ese momento, la manutención y el dinero de mi educación comenzaron a llegar. Tenía 12 años, así que mi madre tenía poco control sobre eso. Las tarifas de educación iban directamente a la escuela y la universidad, respectivamente, del dinero de la manutención. Mamá gastó una parte en mi hermana y en otras cosas del hogar. Como no era un niño tan estúpido, mi madre me mantuvo feliz para que no me quejara con nadie, así que no diré que mi madre y mi hermana fueron malas conmigo mientras crecía. Pero definitivamente no les agradaba, y ambas eran bastante cercanas mientras yo solo existía allí. Además, era inteligente, no solo académicamente, sino también astuto como niño. No era alguien a quien pudieran tratar como un tapete o pisotear. Creo que esa también fue la razón por la que mamá nunca pudo tratarme mal. Mi problema actual es ese dinero de $400,000 que papá me dejó. Desde que mi madre y mi hermana se enteraron de esto, están detrás de mí para pedirme dinero prestado para una cosa u otra. De hecho, si lo ves, esta no es la primera vez que me han contactado financieramente. Desde que comencé a trabajar, los he ayudado. A medida que mis ingresos crecieron, también lo hicieron sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que los ayudo es porque son familia y no ganan tanto dinero. Mamá trabaja como cajera en un supermercado y mi hermana se dedica a las ventas en una boutique. Colectivamente, no ganan la mitad de lo que yo gano, así que me siento obligada a ayudarlas. Puede que no estemos tan apegadas emocionalmente, pero nunca han sido malas ni crueles conmigo. Espero que todos me entiendan y que no esté confundiendo a todos con mis sentimientos. Hace un par de meses, mamá me llamó para decirme que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el piso se han dañado a lo largo de los años. Desde que papá se mudó, la casa nunca se ha pintado y los cables nunca se han reparado. Los techos y las paredes se están desmoronando por las esquinas. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa. Dijo que se estaba volviendo difícil para ellas vivir allí. Durante la tormenta eléctrica o cuando llueve, se siente como si la casa se fuera a derrumbar. Me contó que visitó el banco para pedir un préstamo, pero la tasa de interés era demasiado alta para soportarla. Entendí lo que estaba insinuando, quería que yo le diera el dinero para renovar la casa. Fue una conversación incómoda, porque sabía lo que quería, pero ni ella ni yo hablamos de eso directamente. Después de esa conversación, comencé a ignorar sus llamadas. Ella no me llama mucho, nunca es más de una llamada mensual, pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces el mes pasado. Finalmente, cuando atendí su llamada, dijo que se estaba volviendo inseguro vivir en esa casa porque se estaba cayendo a pedazos con el mal tiempo. Esta vez fue sincera en su enfoque y me pidió el dinero, prometiéndome que me lo devolvería en cuotas. Le pregunté cuánto dinero esperaba y dijo, $100,000. Perdí la cabeza. Dije que no tenía tanto dinero para prestar. Entonces insinuó el dinero de la herencia. Me enfurecí, pero no entré en más conversación sobre el fondo fiduciario. Dije que $50,000 era el máximo que podía prestar. Ella estuvo de acuerdo. Más tarde me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al bajar la guardia y ofrecer $50,000.
Podría haberlo ignorado, pero ahora que le había dicho que le prestaría el dinero, no tenía un buen presentimiento sobre dar una cantidad tan grande. Mi esposo sugirió que le prestara el dinero en cuotas y monitoreara el progreso de la casa antes de dar las siguientes entregas. Le dije a mi mamá que le enviaría los $50,000 en cuotas. Tenía mi cuenta inactiva de Houston, la activé, transferí $10,000 a esa cuenta y le di acceso a mamá. Mamá me preguntó por qué no transfería el dinero directamente a su cuenta. Di una excusa poco convincente para eso. En realidad, esta fue la idea de mi esposo. Veamos cuánto funciona esto. Espero que me devuelva el dinero, aunque no tengo muchas esperanzas, pero veamos. Una actualización. Realmente no puedo identificar cómo mi madre y mi hermana intentaron engañarme para obtener dinero fácil. Han pasado 2 meses desde que comencé a prestarle dinero a mi madre para la renovación de la casa. Le he dado $20,000 hasta ahora y no voy a dar ni un centavo más. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero no imaginé que me mentirían tan severamente para sacarme dinero del bolsillo. Si hubieran sido directas conmigo, esto no habría dolido tanto. Últimamente, me enteré de que mi hermana se va a casar, pero no por mi familia, sino por una de mis amigas de la escuela. El esposo de mi amiga es organizador de bodas y mi hermana se puso en contacto con su agencia para planificar su gran boda. Sí, así es como la llaman. Creo que mi hermana no sabía que soy amiga de ellos. Por supuesto, una boda que cuesta $50,000 no es menos que grandiosa. Duele enterarse de la boda de tu propia hermana por otras personas. Olvídate de la invitación, ni siquiera me informaron al respecto. Pensé que sería algo pequeño e íntimo, con pocas personas, pero mi amiga me dijo que la lista de invitados era de aproximadamente 100 personas. Fue desgarrador que ni siquiera pudiera llegar a esos 100. Sentir tristeza por eso fue una cosa, pero lo que más me preocupaba era el dinero. ¿De dónde sacó mi hermana el dinero para organizar una boda tan lujosa en uno de los mejores lugares de la ciudad? Con comida y bebidas ilimitadas, decoraciones y flores de primera categoría. Revisé la cuenta bancaria donde le estaba enviando el dinero a mi mamá para la supuesta renovación de la casa. La cuenta bancaria estaba vacía. Llamé a mamá para preguntarle si el trabajo de renovación había comenzado. Dijo que sí, que había contratado a la compañía de renovación, pero que el trabajo aún no había empezado. No pude soportar más sus mentiras. Hasta ese momento, no sabía con certeza si realmente estaban usando mi dinero para la boda, pero me disgustaba pensar que estaban gastando una fortuna en la boda, mientras, por otro lado, me quitaban dinero para la renovación de la casa. Por un momento, quise volar a Houston y verificar por mí misma qué estaba pasando, pero me di cuenta de que no valía la pena. Llamé a mi tía, la hermana de mi padre, que vivía a unas cuadras de la casa de mi madre. Le pregunté si sabía sobre la boda de mi hermana. Dijo que sí, pero que tampoco estaba invitada. A mamá no le agrada el lado paterno de la familia, así que esto es comprensible. Dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema del vecindario. Quiero decir, hasta hace unos años, su casa se estaba convirtiendo en polvo por la falta de mantenimiento. Ambas trabajaban muy duro para poner comida en su mesa y, ahora, de repente, tienen una casa nueva reluciente y una gran boda. Me sentí mareada y desorientada al escuchar a mamá decir que la casa aún no se había reparado, pero mi tía dijo que estaba reluciente con pintura nueva. Luego recordé que, hace unos 6 meses, mamá me pidió $20,000 para un trasplante de rodilla. Llamé a mi mamá para preguntarle los detalles de dónde había hecho el trasplante. Mentí y le dije que una de mis amigas necesitaba información sobre ortopedia para la cirugía de rodilla de su padre. Buscó las palabras y dijo que no recordaba el nombre. Le pregunté por los detalles del hospital o la clínica, pero tuvo problemas para decir algo. La tomé por sorpresa. Simplemente fingió tener un problema de red y colgó. Cuando la llamé de nuevo, su teléfono estuvo apagado por un tiempo y, luego, dejó de responder. También le envié un mensaje de texto, pero permaneció sin leer durante muchos días. Entendí que estaba mintiendo. El dinero que le di para el trasplante se gastó en la renovación de la casa, y el dinero que estaba tomando para la renovación en realidad se destinaba a la boda de cuento de hadas de mi hermana. Mi tía también me dijo que el compromiso de mi hermana se organizó en el césped delantero de mi casa y que decoraron todo con lirios y vino desbordante. Sentí que estaba viviendo en una cueva, porque no tenía idea de que estaban llevando un estilo de vida tan lujoso mientras fingían ser pobres para sacarme dinero del bolsillo. Así que lo siguiente que hice fue ignorarlas. Dejé de poner dinero en esa cuenta. Cuando mi madre me llamó, no respondí. Tampoco respondí a sus mensajes de texto. Mi hermana, que nunca me había llamado en todos estos años, me llamó, pero tampoco le respondí. Estoy harta de ellas, y ahora no voy a caer en ninguna de sus mentiras y manipulaciones. No importa que gane más que ellas o que mi padre me haya dejado una herencia mientras a ellas no les dio nada. Eso no significa que puedan aprovecharse de mí y usarme con sus falsas tácticas. También me he comprometido a arruinar el gran día de la princesa de mi hermana. Tenía razón sobre mi madre. Cuando no respondía a ninguno de sus intentos de contacto, mamá llamó a mi esposo. Te digo que mi esposo es un aguafiestas. Le había avisado que no respondiera a ninguna de sus llamadas ni mensajes de texto, pero aún así, cuando mi madre lo llamó, él respondió. Ella comenzó a llorar y dijo que los había ignorado, que necesitaban el dinero para la renovación de la casa, que el trabajo estaba a medio terminar y que yo había incumplido mi promesa. Mi esposo soltó la verdad. Sí, lo hizo. Sentí ganas de golpearlo en la cabeza.
Le dijo a mi mamá que yo sabía la verdad, que me habían estado usando por dinero todo este tiempo y que, en realidad, el dinero iba a la boda de mi hermana, por eso las había cortado. Me molesté mucho porque quería hacerla sufrir por este fraude, pero mi esposo arruinó todo. También le dijo a mi madre que sabíamos que había mentido sobre el trasplante de rodilla y que había usado ese dinero para la reparación de la casa. Después de esa llamada, mi madre bombardeó mi teléfono con disculpas. Dijo que todo había sido un malentendido, que le había prestado la cantidad a alguien para la reparación de la casa y que ahora se le estaban devolviendo. Su excusa era otra tontería. Después de sus constantes llamadas y mensajes, le dije que estaba dispuesta a hablar con ella solo si prometía decirme la verdad. Ella dijo que estaba bien. La llamé, y entonces me dijo toda la verdad. Dijo que mi hermana quería una gran boda, pero que no tenían dinero para llevarla a cabo, así que decidieron pedírmelo. Fue idea de mi hermana sacarme el dinero usando como pretexto la renovación de la casa. Sabían que no había visitado Houston en muchos años y que tampoco estaba en contacto con nadie de la zona, así que no había forma de que supiera que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no me había dicho la verdad y me había pedido el dinero directamente para la boda. Ella respondió que mi hermana no quería eso. Dijo que no quería pedirme un favor directamente. Vaya, ¿ves por qué dije que sabía que mamá había usado el dinero del trasplante de rodilla para la casa? Se quedó callada. Le dije que ya sabía toda la verdad, así que no tenía sentido seguir mintiendo. Mamá dijo que la casa realmente se estaba cayendo a pedazos y que mis cuñadas querían visitarlas, así que tenían que repararla rápidamente. Y que, en el apuro, no pudieron encontrar una mejor excusa para sacarme el dinero, así que entró en pánico y me llamó diciendo que el médico le había pedido un trasplante de rodilla urgente. Y yo, sin dudarlo, transferí el dinero en cuestión de horas. Aunque esta vez, me mantuve firme. Estaba llorando por dentro porque mi propia madre me estaba engañando por su propio bien. Entiendo que tienen problemas de dinero, pero eso no les da derecho a manipularme y extorsionarme usando las emociones. Después de escuchar toda la verdad, colgué la llamada y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré tanto, tal vez durante el fallecimiento de mi padre. Lo extrañé tanto ese día que sentí que era el único que realmente me amaba y se preocupaba por mí. Después de 2 días, recibí un mensaje de voz de mamá que decía: ahora que lo sabes, ¿puedes enviar la cantidad restante para que podamos continuar con los preparativos de la boda? Me disgustó tanto que quise insultarla. Si no fuera mi madre, ¿cómo podía ser tan narcisista? No había remordimiento en su tono. Todo lo que quería era dinero. No me pidieron que fuera a la boda, ni siquiera por pura formalidad. Cuando salió la verdad, me sentí tan frustrada que los bloqueé a ambos. También amenacé a mi esposo con no atender sus llamadas y le advertí que, si esta vez me desobedecía, dormiría afuera en el porche en la noche fría. Hablo muy en serio sobre esto. Estoy en contacto constante con mi tía, y me dijo que la boda es el próximo mes. No le conté los detalles sobre el dinero, pero sé con certeza que, con cada día que pasa, mi madre y mi hermana tienen dificultades para organizar la boda que habían deseado. Bien por ellas. Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz de mi madre y mi hermana hasta el día de la boda, pidiéndome el dinero, pero me mantuve firme en mi postura y no me moví. El día de la boda, el último mensaje de voz que envió mi madre fue que estaba avergonzada de mí, que me repudiaba y que nunca debería volver a llamarla ni visitarla. Estaba tan descorazonada al escuchar eso que lloré con todo mi corazón frente a mi esposo. Sé que la gente podría llamarme malvada y testaruda por arruinar la boda de mi hermana. Mi madre también me acusó de eso. Me llamó arrogante y egocéntrica, pero nunca pensó en sus mentiras. Me engañó todo este tiempo. Los ayudé porque me sentía obligada y también los consideraba mi familia, pero para ellos yo no era más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda también recibí una llamada de mi amiga, cuyo esposo era el organizador de bodas de mi hermana. Me dijo que lo más probable era que la boda se cancelara porque no estaban pagando la cuota adicional de los gastos. Le pregunté cuánto habían pagado y dijo $20,000. Le respondí que $20,000 era suficiente para organizar una boda decente. Dijo que sí, pero que mi hermana había hecho pedidos de decoraciones y comida de primera categoría. La ubicación que habían elegido costaba, por sí sola, alrededor de $20,000. Me preguntó si iba a asistir. Le dije que no, que tenía otros compromisos y no podía ir. Mi amiga sabía que no era cercana a mi madre ni a mi hermana. Para ser honesta, estaba de mal humor por dentro porque, en cierta forma, me sentía responsable de arruinar la boda de mi hermana. Por un momento, pensé en transferir la cantidad restante a mi amiga y pedirle que continuara con la boda según el plan. Entonces recordé el último mensaje de voz de mi madre, en el que me repudiaba. ¿Qué sentido tenía hacer tanto por ellos cuando, al final, me despreciaban? Mis acciones pueden parecer malas, pero fueron una reacción a su engaño malintencionado. Apagué mi teléfono y me fui con mis hijos a pasar el día fuera para distraernos. Al día siguiente, mi amiga me llamó de nuevo. Estaba enojada con mi hermana porque la boda había arruinado la reputación de su esposo en el mercado. El día de la boda, mi madre y mi hermana le suplicaron a su esposo que organizara algo mínimo para la ceremonia y le prometieron pagar $10,000 más. De alguna manera, él organizó comida y decoración decentes porque el dinero adelantado de $20,000 apenas cubría el costo del lugar. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron mucho los arreglos, y mi hermana culpó de todo al organizador de la boda.
Les dijo a todos que él había arruinado todo. Mi amiga me dijo que su esposo estaba tan furioso que quería decirles a todos la verdad, pero mi madre le suplicó que no arruinara la vida de mi hermana. Era un buen hombre y se quedó callado, asumiendo la culpa para dejar que la boda se llevara a cabo. Encima de eso, ni siquiera le pagaron los $10,000 prometidos. Sin embargo, me sentí tan avergonzada de escuchar esto sobre mi familia que solo guardé silencio. Mi amiga me dijo que no me estaba culpando por nada, que solo estaba compartiendo su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal de que mi familia tuviera que pasar por tanta vergüenza, pero también estaba avergonzada por la forma en que habían puesto toda la culpa en el organizador de la boda. Después de saber todo esto, mi esposo dijo que obtuvieron lo que se merecían y que no debería preocuparme demasiado por ellos. Se buscaron esto porque intentaron impresionar a todos por medios falsos. Me alegro de haberme mantenido alejada de ellos y sus trucos. Ahora siento que la decisión de mi madre fue una bendición disfrazada, ya que no tengo que lidiar con sus mentiras y falsas tácticas. Síguenos para más historias.